curso de algoritmos. Mi nombre es Edwin Humberto Manuela Zapata. Me encuentro inscrito en el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Para este semestre pues fui asignado al grupo 301-303-110. Pertenezco al CEAL de Medellín y dando cumplimiento al inicio de actividades del curso en su etapa 1. Se hace este video de reconocimiento inicial, tal como lo indica la guía de aprendizaje. Tenemos como principal aquí la agenda del curso para hacer un resumen de la estructura temática del mismo. Podemos visualizar que el curso consta de 3 momentos: un momento inicial, un momento intermedio y un momento final. Su momento inicial en la unidad 1 es la introducción a la programación, que es un taller de reconocimiento inicial, revisar los contenidos iniciales y presentación del curso. Es de tipo individual, tiene un peso de 25 puntos y es puntualmente el que estamos desarrollando en este momento y en el que se nos pide realizar este video. En la etapa intermedia están las unidades 2 y 3. En la etapa 2, perteneciente a la unidad 2, es un taller de fundamentos de programación de algoritmos. El tipo de actividad es colaborativa. Tenemos las fechas que van del 19 de febrero al 20 de marzo y su peso evaluativo es de 125 puntos. Se tiene también una etapa 3 ya perteneciente a la unidad 3, es un taller de instalación y configuración de desarrollo, es el Visual Studio, el C# puntualmente, es de tipo individual y va del 21 de marzo al 4 de abril, su peso evaluativo es de 50 puntos. La etapa 4, perteneciente a la unidad 3, es taller de lenguajes de programación, codificación de ejercicios, es de tipo colaborativa, va del 5 de abril al 30 de abril y su peso evaluativo es de 125 puntos. La etapa 5 es la lección evaluativa de programación de computadoras, es de tipo colaborativa, va del 5 de abril al 30 de abril y su peso evaluativo es de 125 puntos. Como parte final se tiene de la unidad 3 igualmente lenguaje de programación, etapa 6, taller de evaluación final, es desarrollar las actividades del componente práctico. La guía para este componente está en el entorno de aprendizaje práctico del curso, que ya vamos a pasar a mirar. Es de tipo individual y del 14 de mayo al 27 de mayo, con un peso evaluativo de 125 puntos. Vamos a entrar a ver la estructura del curso como tal, del curso de algoritmos. Entonces tenemos aquí la pantalla principal, pues el entorno de trabajo. Tenemos, como en todos los cursos, tenemos 3 áreas como 3 menús. Este es el menú principal. Aquí a la izquierda tenemos un menú que no tiene unos ítems, tiene un menú de noticias. Por decir algo, aquí podemos ver que ya se realizó la primera conferencia del curso, entonces se pone ahí en el link de noticias. La barra de progreso del curso es una barra de progreso, como su nombre lo indica. Va mostrando cómo debemos ir llevando el curso a través del semestre. Tiene, pues, como es indicado en sus colores, el color rojo quiere decir que no se ha realizado la actividad, el color rojo, perdón, quiere decir que el estudiante no finalizó la actividad, el color azul que el estudiante debe realizar la actividad y el color verde, pues, que ya se ha realizado la actividad como tal. También se tiene un menú de navegación, que es básicamente lo mismo que se tiene aquí en los 6 entornos, pero en forma de árbol. Entonces aquí tenemos los diferentes entornos, el entorno de información inicial, de conocimiento, aprendizaje. A medida que le vamos dando clic en cada uno de ellos, nos va desplegando el contenido que hay dentro de cada uno de ellos. Tenemos el correo interno del curso, que es por donde podemos
enviarnos información los compañeros y interactuar con el tutor igualmente. La administración del curso, aquí están las calificaciones, que es donde podemos ver las notas reflejadas de los productos entregados. Entonces, viendo aquí el entorno de información inicial, tenemos básicamente lo que había en la barra de desarrollo del curso. Tenemos una carpeta que dice cómo navegar en el aula, que es un video instructivo que nos explica como tal qué hay dentro de cada uno de los entornos de aprendizaje. Tenemos la agenda del curso, que es donde podemos ver cronológicamente organizadas las actividades, el tipo de actividad, si es de tipo individual, si es colaborativa, a qué momento de la formación pertenece, si es del inicial, del intermedio o del final. Tenemos la presentación del curso, un video institucional también dictado por un tutor de la universidad, que nos presenta el curso de algoritmos, nos da la estructura del mismo y la metodología a seguir para desarrollar las normas y condiciones del curso, y importante aceptarlas para poder seguir avanzando, de lo contrario no se nos van a habilitar las carpetas y los enlaces para ingresar los recursos y desarrollar las actividades. Foro de noticias del curso y foro general del curso. Esto es lo que hay en el entorno de información inicial. Como segundo tenemos el entorno de conocimiento. Es acá donde encontramos el sílabus del curso, que tiene todo el contenido como tal, tiene la presentación del curso, los lineamientos, los parámetros, todo está acá. Las fuentes documentales sugeridas para cada unidad también están acá en el sílabus del curso. Fuentes documentales, se tienen las bibliografías y los documentos, material de apoyo que debemos consultar para el desarrollo de las actividades de la unidad 1, 2 y 3 correspondientemente. Este contenido aquí está explícito, está por separado, pero aquí lo encontramos en el sílabus, también lo encontramos ahí bien definido, están los enlaces que encontramos en cada uno de estos espacios. El entorno de aprendizaje colaborativo es aquí donde están los foros de interacción con los compañeros y el tutor de cada una de las etapas y unidades del curso. Entonces es acá donde subimos los aportes y vamos dejando evidencia del avance en cada una de las actividades. Acompañado de cada foro hay una carpeta que nos lleva al link de descarga de la rúbrica de evaluación y de la guía de actividades. Tenemos acá los encuentros síncronos vía webferencias, aquí donde encontramos la programación de cada una de las webferencias que irán dictando los tutores, y tenemos la atención síncrona vía Skype, que es donde encontramos el cronograma y la agenda de cada tutor para atendernos vía Skype. El aprendizaje práctico es aquí donde está la guía del desarrollo del componente práctico para la etapa final del curso. Aquí la hemos descargado y pues a medida que vamos avanzando y analizando con detenimiento y dar solución al problema que aquí se plantea. El instructivo de instalación del Visual 2015-2017 del Visual Studio, el programa es el lenguaje de programación C#. También lo debemos descargar, que hace parte de la evaluación intermedia, el momento intermedio en una de sus fases de la unidad 2. Entorno de evaluación y seguimiento, acá es donde encontramos cada uno de los entornos, de los links donde debemos subir el producto de cada una de las actividades. Aquí etapa 1, 2, 3, aquí están numeradas cada una, entonces aquí es donde se debe subir el producto de ello en sus respectivos enlaces. El entorno de gestión del estudiante, esto es más de carácter administrativo, como dice aquí, gestión administrativa y gestión académica. Entonces aquí podemos realizar todos los trámites que se nos lleguen a presentar en el transcurso del semestre en cuanto a temas administrativos se refiere por la universidad, descargar formularios, formatos, etc. Entonces aquí a grosso modo esto fue lo que el entorno de aprendizaje. Se me olvidaba acá al lado derecho, me encuentro un calendario con
las fechas y los eventos próximos a entregar, las actividades que nos vienen próximas a entregar. Aquí encontramos ese calendario de que los eventos próximos. Aquí estamos próximos a entregar la etapa 1, taller de reconocimiento, que es este video que estamos realizando, esta presentación. Seguimos aquí en la presentación con la reseña histórica. Se nos generan unos interrogantes dentro de la guía. El primero de ellos es ¿qué se entiende por lenguaje de programación en base a las lecturas que se realizaron y el material de apoyo que se nos proporciona para esta etapa dentro de las fuentes documentales. Entonces, la programación de una computadora no es más que coordinar el hardware con el software para que la máquina ejecute un determinado número de aplicaciones, así como también manipule los distintos periféricos que en ella se encuentran conectados, tales como el mouse, monitor, impresoras, un lector de códigos de barras, un lector de cédulas, el micrófono, los auriculares, pues todo ello, etc. Para la programación de una computadora es necesario que interactúen los tres grupos de software existentes. Estos son los que encontramos aquí numerados: sistemas operativos, lenguajes de programación y aplicaciones. Una pequeña reseña histórica, pues no tan pequeña, pues se tiene que fueron dos mujeres las precursoras o las pioneras en este tema de la programación, las que empezaron con la programación hace mucho tiempo. La primera de ellas es Lady Lovelace. Su aporte más importante está relacionado con lo que en programación se denomina la subrutina, en la que planteó que en una larga serie de instrucciones habría varias repeticiones de una misma secuencia. Pues ella lo que plantea es que en un programa van a haber muchas repeticiones. O sea, un programa no es más que una secuencia de pasos, y esos pasos llevan como un bucle. Si hay un error, entonces ¿qué va a pasar? Si hay una cosa, entonces ¿qué va a pasar? Eso siempre nos lleva como un bucle, una secuencia de repeticiones. En 1989 surge el lenguaje de programación A, nombrado así en honor a Lovelace, y único lenguaje admitido en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pues en su entonces. ¿Con qué fin surge este lenguaje de programación? Para unificar los más de 400 lenguajes y dialectos que en este departamento utilizaba en sus proyectos. La otra pionera en el desarrollo de los lenguajes de programación fue Grace Hopper. Su principal aporte fue el desarrollo del lenguaje COBOL, creado en el año de 1959, con el objetivo de crear un lenguaje universal que pudiera ser usado en cualquier ordenador, ya que existían numerosos ordenadores que no eran compatibles. El problema de esto fue la compatibilidad, ¿no? Mucho fabricante que creaba sus propios ordenadores, entonces creaban con su propio ordenador, entonces vendían el lenguaje de programación, o sea, no había compatibilidad entre X o Y marca. Entonces ella lo que hace es esto, crea como este lenguaje de programación que habla con los diversos ordenadores, perdón, que creaban en la época. Los lenguajes de programación se dividen en tres grupitos: el lenguaje máquina, el lenguaje de bajo nivel y el lenguaje de alto nivel. Los programas traductores son los que traducen las instrucciones del lenguaje de alto nivel o a código binario del lenguaje máquina, de los cuales tenemos los siguientes ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? El lenguaje de programa, estos tipos de programas traductores son los que hacen los que interactúan entre mi programa que estoy creando y la máquina, o sea, lo pasan a código binario, como bien lo dice la definición, para que la máquina lo pueda entender. De estos tenemos el compilador, el intérprete y el ensamblador. Lenguajes de programación de alto nivel. Aquí tenemos como la evolución de los distintos lenguajes de programación y cómo han ido cambiando con el tiempo. Entonces tenemos el BASIC, lenguaje interactivo más popular de la década de los 70. Es de propósito general, desarrollado originalmente en 1963. Existen muchas versiones de este lenguaje, algunas son compiladoras y otras son intérpretes. Ya, algunas compilan el mensaje y otras lo interpretan, como lo acabamos de ver aquí en la parte de atrás.
el BASIC hay de tipo compilador y de tipo intérprete. O sea que es un lenguaje de programación traductor. Entonces tenemos el lenguaje COBOL, lenguaje compilador diseñado para aplicaciones de negocio en 1959 por Grace Hopper. Como ya lo hemos dicho, COBOL fue diseñado por Grace Hopper con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. COBOL está estructurado en 4 divisiones: división de identificación del programa, división de ambiental, identificar las computadoras fuente y objeto, división de datos, identifica las memorias buffer constantes y áreas de trabajo, división de procedimiento, describe el procedimiento, está como tal la lógica del programa. El lenguaje de programación Pascal, nombrado así en honor a Blas Pascal, desarrollado en 1970 y diseñado para enseñar técnicas de programación estructurada. Tenemos el lenguaje de programación Fortran, es como la unión de dos palabras, fórmula y translator. Entonces eso es lo que quiere decir, fórmula translator. De los primeros lenguajes de alto nivel desarrollados en 1954 por un grupo de programadores de IBM, lenguaje compilador que se diseñó para expresar con facilidad las fórmulas matemáticas, resolver problemas científicos y de ingeniería. Se tiene posteriormente a este el lenguaje de programación A, desarrollado como norma del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es basado en Pascal, pero más amplio y específico. O sea, la base de este lenguaje de programación es C Pascal, pero con más cositas amplias y un poquito más específico en algunos temas. De uso en aplicaciones comerciales y científicas, o sea, tanto comercial como de uso científico, como bien se dice acá. Es de multitarea que puede ser compilado por segmentos o por separado, por segmentos separados, perdón. Lenguaje de programación APL, desarrollado a mediados de la década de los 60 para resolver problemas matemáticos, característico por su brevedad y por su capacidad de generar matrices, y se utiliza en el desarrollo de modelos matemáticos. Lenguaje de programación PL/1, lenguaje de propósito general desarrollado por IBM con características de COBOL y Fortran. Es como un híbrido entre estos dos lenguajes de programación, el COBOL y el Fortran. Su principal utilidad es en los mainframes. Tenemos el lenguaje RPG, por su sigla en inglés Report Program Generator, que es un lenguaje que da reportes de programación generados, desarrollado por IBM en 1964 y diseñado para generar informes comerciales y de negocios. Lenguaje de programación C, desarrollado a principios de la década de los 70 por la necesidad de un lenguaje que se pudiera integrar con Unix, permitiendo a los usuarios hacer mejoras y modificaciones fácilmente, derivado del lenguaje BCPL. Lenguaje C++ es una mejora del lenguaje C, diseñado a mediados de los años 80. La intención de su creador fue el extender el lenguaje de programación C mecanismos que permitan la manipulación de objetos. O sea, ya aquí estamos hablando de un lenguaje orientado a la manipulación de objetos. Visual Basic es un programa desarrollado por Microsoft es un programa moderno, que da apoyo a las características y métodos orientados a objetos. También es un lenguaje de programación orientado a objetos. Tenemos una tabla comparativa de los diferentes lenguajes de programación. Tenemos el lenguaje C, dice que es el núcleo de lenguaje simple, flexible, que permite programar con múltiples estilos, sistemas de tipos y de operaciones sin sentido. Acceso a memoria de bajo nivel mediante el uso de punteros con un conjunto reducido de palabras claves. Tenemos el lenguaje C#, es un programa orientado a objetos, signaturas de método encapsulado llamado delegados, que permiten modificaciones de eventos con seguridad de tipos, propiedades que actúan como descriptores de acceso para variables miembro privadas, atributos que proporcionan metadatos declarativos sobre tipos de tiempo de ejecución, comentarios
de documentación XML insertados. El link que proporciona funcionalidades de consulta integradas en diversos orígenes de datos. El lenguaje de programación de Salvador es un lenguaje de bajo nivel, opera bajo mnemotécnicos, implementa una representación simbólica de los códigos de máquina binario y otras constantes necesarias para programar. El lenguaje ADA es un lenguaje de alto nivel orientado a objetos. La sintaxis inspirada en Pascal es bastante legible incluso para personas que no conozcan el lenguaje. Es indiferente del uso de mayúsculas y minúsculas en los identificadores de palabras claves, es decir, es un lenguaje case insensitive. En ADA, todo el programa es un único procedimiento que puede contener subprogramas. Cada sentencia se cierra con la palabra "ven" para evitar errores y facilitar la lectura. El operador de asignación es el igual. Tenemos el lenguaje Fortran, es un lenguaje de alto nivel. El operador de asignación es el GoTo, utilizado principalmente en aplicaciones matemáticas y científicas. Tendencias en cuanto a lenguajes de programación. Como bien es sabido por todos, la tecnología va avanzando cada día más. Entonces van apareciendo máquinas más robustas, cada vez el hardware es más robusto, los circuitos integrados trabajan a una mayor velocidad, etcétera. Entonces, ¿qué se necesita? Si el hardware es más robusto, el software tiene que evolucionar para que éste pueda trabajar y pueda manejar la parte física. Entonces, en cuanto a tendencias de programación, los lenguajes de programación, los lenguajes más utilizados y que más han evolucionado en los últimos años son el Java, el lenguaje C, el C++, el C# y Python. Buenas prácticas de programación son pues como las reglas que debe tener en cuenta el programador para tener hacer una buena programación y tener pues como sus programas bien estructurados y de una manera ordenada. Entre estas tenemos escribir el programa lo más simple y directo posible. Si se trabaja con compiladores, ajustar las opciones para que arrojen la mayor cantidad de errores y advertencias posibles al compilar. Es con el fin de identificar puntualmente en qué líneas del programa hay errores de sintaxis o comandos mal utilizados. Todo programa debe ser previamente comentado, explicado el propósito, funcionamiento completo y el resultado esperado. Pues como la documentación que se debe llevar en el antes, en el durante y en el después del desarrollo del programa. ¿Qué quiero hacer con el programa? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Y si el resultado obtenido fue el esperado desde un principio. Tenemos el lenguaje de programación C#. Me pidieron investigar un poco sobre este programa y entonces saqué como los puntos más relevantes que noté que eran de importancia. Desarrollado y estructurado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Su sintaxis básica deriva de programas del lenguaje de programación C y C#, y C++, y utiliza el modelo de objetos de la plataforma .NET, similar al de Java, aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes. Ya, este lenguaje de programación no solamente tiene en cuenta sus precursores, el C y el C++, sino que también toma características de otros lenguajes de programación como Java y los demás. C# contiene 20 categorías generales de tipos de datos integrados, tipos de valor y tipos de referencias. El término tipo de valor indica que estos tipos contienen directamente sus valores. Los literales, esta parte literal quiere decir en cuanto a la parte numérica y el ingreso de datos numéricos. Trabaja con un sistema en base 16, es decir, es hexadecimal. Especifica los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Entonces, eso es como lo que se investigó sobre el lenguaje de programación de C#. Bueno, listo, esto es pues como toda la presentación. Espero tener un buen contacto con los compañeros y lograr las metas que nos propusimos para este semestre, culminar el curso
con éxitos. Muchas gracias y hasta luego.